empezamos con la segunda conferencia de hoy, ¿vale? Si la primera tenía como objetivo analizar la pandemia desde el presente, ya sabéis que el título del congreso es Pandemias en pasado y en presente. Pues lo que va a hacer Iván Heredia es hacer un análisis de las pandemias en pasado, ¿vale? Entonces os presento a Iván Heredia. Sí, a mí siempre me gusta presentarlo como mi gran amigo Iván Heredia, porque, pues bueno, muchos han sido los avatares investigadores que llevamos a las espaldas. Y bueno, pero al margen de todo el aprecio que yo le tengo y toda mi admiración como historiadora, hay que reconocer que en el ámbito de la historia contemporánea, pues su nombre se ha hecho sonar mucho gracias a los estudios que ha realizado en el ámbito penitenciario. Entonces, bueno, él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, es profesor de Historia en secundaria, en bachiller, pero actualmente es asesor de formación del profesorado en la DGEA, ¿vale? Entonces, pues bueno, su interés por la historia es muy extenso, es su pasión y lo podréis comprobar en la conferencia de hoy. Con lo cual, pues bueno, muchísimas gracias, Iván, por estar en nuestras aulas hoy y bueno, te dejamos a todos nuestros alumnos en tus manos, ¿vale? Muy bien, Irene. Yo espero que se oiga bien, ¿vale? Ya me diréis, yo espero que sí. Y nada, un placer volver a las aulas, aunque sea de forma telemática. Ya me hubiera gustado a mí estar ahí presente y trasladar todo lo que os voy a contar hoy sobre la gripe 18 de una forma más cercana, ¿no? Porque la historia, sobre todo, para poder trasladarla con éxito, para poder hacer llegar a todo público, creo que hay que trasladarla de una forma simple, pero cercana, pero también rigurosa, ¿no? A través de fuentes y a través de estudios que hacemos los historiadores, ¿no? Y para eso ya os habrá hablado Irene de las diferentes herramientas que tenemos para poder realizar investigación, ¿no? Que ella y yo hemos hecho diferentes estudios, algunos conjuntos y hemos trabajado muchísimo, como ha comentado, en diferentes aspectos. Bueno, yo os voy a poner una presentación sobre la gripe española 18 porque tengo algún contenido que quiero que veáis y, por otro lado, pues he adaptado la documentación que yo tenía y, sobre todo, bueno, estuve un año, sí, en Huesca ejerciendo mi labor docente, estuve en bachillerato internacional y hicimos un proyecto sobre la gripe española 18 que salió muy bien, así que algo teníamos ya trabajado, tenía trabajado sobre Huesca, pero lo he ampliado para que podáis ver, sobre todo, que aun en tiempos de pandemia que estamos, que no podemos ir con toda seguridad y a veces no podemos ir a archivos o a hemerotecas, es posible realizar una investigación, acercarnos a la historia e incluso conseguir documentación que nos permita hacer trabajillos, ¿no? Que nos permita hacer algún trabajo, en este caso de clase, para vosotros. Bien, voy a compartir pantalla, como digo, y os voy a poner la presentación. Voy a compartir toda pantalla porque a lo mejor salgo en algún momento y ya está. Bien, supongo que estáis viendo ya la presentación. La pongo en modo pantalla completa. Y nada, empezamos, ¿vale? La gripe española 18 yo la he denominado como una crisis sanitaria, social y económica, ¿no? Porque no solamente es una situación sanitaria donde hay gente que enferma, sino que tiene una traslación, una repercusión social y también económica, igual que la que tiene hoy en día la COVID-19, ¿no? En nuestra sociedad la estamos viviendo y padeciendo. Para hablar de la gripe del 18 es necesario contextualizarla, hablar un poco de qué es lo que está ocurriendo en el mundo y, en este caso, qué está ocurriendo también en España. Pues en el mundo tenemos que la gripe del 18 se desata con gran virulencia en un mundo que está en la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que, como ya sabéis, se inicia en 1914 y dura hasta 1918, aunque los tratados de paz se firmarán posteriormente en 1919. Es decir, un conflicto armado que se origina principalmente en Europa, que
afecta a dos bloques, o dos bloques van a luchar entre sí, Alemania, Imperio Austrohúngaro y varios países más, junto con el bloque francés y británico. Y es un conflicto que a lo largo del tiempo se va a internacionalizar. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se va a desarrollar entre potencias europeas, sino que a la larga va a haber otras potencias del mundo que se van a ver involucradas. Por ejemplo, a partir del 17, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial con todo su potencial armamentístico, comercial y económico también, ¿vale? ¿Qué ocasiona esto? Pues ocasiona una situación en la que miles, millones de personas se están moviendo alrededor del mundo. Personas que vienen al foco de la guerra para luchar desde diferentes países, desde otros continentes, y personas que vuelven a esos países, que vuelven a esos continentes cuando son heridos, cuando acaba su periodo en la guerra o cuando finaliza esta. Lo digo porque es necesario entender ese tráfico de personas quizá inaudito en muchos años, en el siglo XIX, en el siglo XX, solamente comparable al tránsito de personas que se pudieron dar en crisis migratorias de la segunda mitad del XIX, con las crisis del hambre en Irlanda y en Europa, o incluso con la conquista del oeste americano, o incluso con las guerras napoleónicas, ¿no? Estamos en una situación excepcional de gran movimiento de personas alrededor del mundo. Habitualmente las personas que vivían en el medio rural o en el medio urbano en esta época no se movían tanto. Tenemos que tener en cuenta que la aeronáutica se ha desarrollado especialmente para fines bélicos y comerciales. No existen esos vuelos transoceánicos todavía. La gente tiene una movilidad mucho menor en origen. Sin embargo, cuando hay una guerra, todo el mundo se moviliza. Todo el mundo va a la guerra y luego vuelve a sus casas. Es importante conocer esto porque solamente así podemos imaginar o podemos comprender por qué el virus, por qué la gripe del 18 se expandió tan rápidamente alrededor de todo el mundo, ¿no? Mientras tanto, en España, España no está en la Primera Guerra Mundial, como ya sabéis, se mantiene neutral, ¿vale? Y esa neutralidad le da un papel de, pues bueno, de agente económico importante porque va a suplir, va a proporcionar a los países en guerra, en un principio les va a proporcionar de bienes, de alimentos, de ropas, de calzados, pero posteriormente, a medida que avanza el conflicto, también se va generando, sobre todo en el País Vasco, una pequeña industria de guerra que va a proporcionar armas también, ya lo veremos, a Alemania o incluso a Francia y a Inglaterra, ¿vale? Los empresarios van a ganar muchísimo dinero. Los beneficios empresariales en esta época crecen notablemente. Pero los empresarios, que sobre todo se localizan principalmente los focos económicos, ya lo sabéis, en Cataluña y en el País Vasco, no van a invertir esos beneficios o no van a invertir lo suficiente de esos beneficios en modernizar las estructuras industriales. Por lo tanto, sí que amplían sus riquezas, los burgueses, los empresarios cada vez son más ricos, pero no invierten tanto en sus bienes, equipo, ¿vale? Tampoco van a invertir mucho en los sueldos de los empleados, que si bien es verdad, según las gráficas que tenemos en la historia económicas, sí que se producen ligeras subidas de salarios gracias a las protestas de los obreros, pero también es verdad que el nivel de vida, la inflación, los alimentos, sobre todo básicos, van a subir notablemente también su precio. Por lo tanto, el nivel o la calidad de vida de los obreros no se ve mejorada con esta, vamos a decir, con esta época próspera de la industria española, ¿vale? Y llega 1917, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Aquí tenéis el titular del New York Times, cuando en 1915 el barco Lusitania es hundido por un submarino alemán. En 1915 será uno de los antecedentes por los cuales Estados Unidos va a entrar en la Primera Guerra Mundial. En los meses siguientes se producen otros hundimientos de barcos mercantes estadounidenses en la zona, en el mar pues, de Francia e Inglaterra por parte de los alemanes, y todo ello va a hacer que en 1917, como podéis ver en esta diapositiva, Wilson declare la guerra pues, a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Es un factor importante porque la entrada de Alemania en la Primera Guerra Mundial va a hacer que España deje de ser prácticamente el proveedor de Europa o uno de los proveedores de Europa, y lo que va a ocasionar
va a ser que España va a perder ese nicho de mercado en beneficio de Estados Unidos, que es una potencia emergente, que es una potencia industrial que está dando un salto cualitativo enorme, que está produciendo para una guerra, que se convierte en el principal proveedor de Francia y de Inglaterra, ¿vale? Y es una potencia que después de la Primera Guerra Mundial va a robar la primacía universal, va a quitar el primer puesto dentro del ranking de potencias mundiales a Inglaterra y se va a convertir en la primera potencia mundial hasta prácticamente hoy en día, ¿vale? Muy importante este antecedente también. ¿Por qué? Porque la salida de España de ese mercado, por así decirlo, de guerra, o el puesto secundario o terciario que va a tener, va a provocar una crisis económica que hace que pierda gran parte de su mercado y, por lo tanto, haya cierres de fábricas y despidos. Pero esa crisis coincide además con la crisis que veníamos viendo en historia de 1917 en España. Desde el asesinato de Canalejas en 1915 prácticamente, pero ya también antes, desde prácticamente principios de siglo, desde que muere Cánovas del Castillo y desde que fallece también Sagasta, hay una crisis política, una crisis de liderazgo, no hay un objetivo claro dentro de la política española, no se sabe hacia dónde va, hay una crisis después también del 98 y todo ello parece converger en esta época en la que se combina una crisis militar, como podéis leer ahí, donde africanistas, es decir, aquellos militares que están luchando en el Rift, en el norte de África, por esas posesiones de Marruecos, piden sobre todo mejoras en sus condiciones laborales, piden también mejoras en la promoción, ¿vale? En los ascensos, también solicitan una renovación política porque ven que hay una crisis política muy acuciada en el país. Esa crisis política se ve sobre todo en esa crisis parlamentaria, donde en esta época, a finales del 17, hay un cierre de las Cortes por parte de Dato y algunos parlamentarios se reúnen en Barcelona y piden sobre todo una renovación democrática de las instituciones. Tenemos que tener en cuenta que desde 1876 hay una constitución vigente, una constitución que está envejeciendo a marchas forzadas, sobre todo en los últimos años, en los primeros años del siglo XX, ¿no? Y los políticos lo que quieren es una renovación de las instituciones, de la Constitución y sobre todo la celebración de unas elecciones con una mayor calidad democrática, por así decirlo, ¿vale? Esa crisis parlamentaria se suma también a una crisis social y económica. Crisis social, como digo, porque durante la Primera Guerra Mundial los empresarios vascos y catalanes no invierten ese dinero, hay despidos y la clase obrera se va a echar a la calle para reivindicar mejores salarios, para reivindicar también contra despidos improcedentes, para que se algunos compañeros que han sido despedidos vuelvan a la fábrica y sobre todo para pedir mejoras en los suministros, en los alimentos, ¿no? Bajada de precios, etcétera. Y por último, como he dicho antes, la crisis económica. Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, España pierde ese volumen de comercio, de exportaciones, se crean stocks, ya sabéis lo que es un stock, es decir, es el peor enemigo de una empresa y más en estos años, y eso se tradujo en, si no puedo vender mi producto, si no puedo colocar mi producto en España porque es un mercado limitado y fuera no me lo van a comprar, tengo que reducir la producción, por lo tanto, se suceden despidos, cierres también de fábricas y se endurecen también las condiciones laborales. Si se contrae el mercado laboral, lo que ocurre es que hay mayor demanda de gente que quiere trabajar que oferta de empleabilidad, ¿no? Entonces se pierde. Y todo ello da una crisis que, como digo, va a degenerar pues, en huelgas, manifestaciones, no solamente en Asturias, no solamente en el País Vasco y en Cataluña, sino alrededor de todo el país. Los mineros de Asturias, ahí veis el titular de la prensa, protestan por las condiciones laborales, pero también ante la carestía de subsistencias en las provincias, ¿no? Estamos hablando de una crisis económica, social, política, todo se suma, también militar, y hace que España esté en una posición de vulnerabilidad muy enorme, ¿no? Una posición complicada en estos años.
He querido compartir también un titular en el que habla de la fábrica de armas de Durango, una fábrica bueno, había cierta tradición en el siglo XIX de fabricar munición y armas ligeras en Vitoria, sobre todo, en la provincia de Vitoria. Y este titular es interesante porque habla de cómo hace 1 año y medio se fundó una fábrica para fabricar pistolas, ¿no? Para fabricar armas. Se hace una inversión fuerte porque se prevía que iban a vender muchas armas, sobre todo en el extranjero, y llega a Estados Unidos, 1917, llega la contracción de la demanda de armas por parte de los países europeos y esta empresa pues, habla aquí de que a pesar de haber invertido dinero, se ve abocada pues, a reducir la producción y a despedir gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es un dato interesante ya que estamos también contextualizando lo que ocurre en España con lo que ocurre fuera. Hablando de fuentes, aquí tenemos una diapositiva en la que podemos ver la evolución de huelgas desde 1910 hasta 1921. Como podéis ver, la evolución es ascendente desde 1915, provocada pues, sobre todo por unas mayores demandas de salarios, como podéis ver en la diapositiva, también demanda de salarios y de mejoras en las condiciones laborales y luego demandas en torno a la jornada. Como veis, desde 1916, sobre todo 17, 18, el año de la gripe, y 19 y 20, la escalada de las huelgas es significativa, ¿no? Llegando incluso hasta más de 400 huelgas en un país en un año, ¿no? Que es una cifra enorme y que a lo mejor solamente podemos comparar con lo que va a ocurrir luego en la Segunda República, ¿no? Huelgas, como digo, por despidos, huelgas que se producen para mejorar la situación laboral, para pedir que se mejoren los salarios, pedir que se mejoren las condiciones en las que trabajan. Y huelgas también, como digo, por la jornada. Tenemos que tener presente que en esta época no hay una legislación clara sobre la jornada laboral y hasta que no llega la canadiense, la huelga de la canadiense en 1919, una huelga enorme en Barcelona, no se hace la presión suficiente como para conseguir la jornada de 8 horas. Un hito muy importante que hace prácticamente 2 años salía en prensa, en toda la prensa nacional, como un gran logro que se había conseguido un siglo atrás, ¿no? Entonces, es importante ver el contexto económico también y político. Para acabar esta introducción de cómo estaba el país, tenemos que tener presente que entre 1917 y 1923 se van a suceder al menos 10 gobiernos. Esa inestabilidad política que os estaba comentando se ve perfectamente en esos años, ¿no? En esos 6 años en los que no hay un proyecto claro, no hay un liderazgo claro y estamos en una época de crisis epidemiológica, de crisis económica, de crisis social que arrastra todo, ¿no? ¿Qué va a suceder después? Que llegará ese cirujano de hierro, que decían algunos, y que dará un golpe de Estado. Se proclamará el golpe de Estado de 1923 con Primo de Rivera. Pero antes de ello, la situación era tan compleja que entre 1919 y 1922, como podéis leer ahí, se produce lo que se conoce como el trienio bolchevique. No es otra cosa que el enfrentamiento directo prácticamente entre trabajadores y entre patronos. Patronos que van a contratar a pistoleros para deshacerse, para matar a algunos líderes sindicales que les están creando problemas en sus fábricas, o desde el ámbito sindicalista, algunos sindicalistas, sobre todo ligados al anarcosindicalismo, que van a esa acción directa, que van a atacar a algunos empresarios del mismo modo que los empresarios estaban atacando, matando a algún empresario, y esto se ve perfectamente en la Barcelona de estos años y en un libro que os recomiendo, a veces dejo por ahí algunas recomendaciones, que es La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Menuza, un libro que habla de estos años, de la complicada situación política y laboral de estos años, que también tiene su traslación en película, ¿vale? Si alguno quiere ver la película, hay una muy buena de hace unos años que es bastante fidedigna al libro por si queréis verlo. Entonces estamos en una situación de gran conflictividad social, de gran crisis económica y de gran crisis política. Y ahí, en medio de todo eso, nos pilla una pandemia.
La pandemia de 1918 tiene varios orígenes, o al menos hay varias teorías que nos dicen que puede haber varios orígenes, ¿no? Bien, yo voy a trasladar aquí 3 teorías, aunque la última es la que más me convence, bueno, pero creo que es necesario ver cómo a lo largo de los últimos años se ha ido cambiando el discurso del origen de esta pandemia de 1918. En un primer momento, la pandemia, algunas fuentes hablaban de que el origen de la pandemia estaba en Estados Unidos. Estados Unidos, qué casualidad, llega a 1917, se mete en la Primera Guerra Mundial y meses más tarde estalla prácticamente una epidemia a nivel global. Entonces, algunos piensan que el origen estuvo en Estados Unidos, que al meterse en la Primera Guerra Mundial, fueron a Europa, estuvieron frente de batalla, infectaron, por así decirlo, contagiaron a muchas personas y de ahí se fue diseminando, ¿vale? Es una teoría que desde el punto de vista científico no tiene mucho peso. La segunda, y una de las más extendidas, es que se cree que la pandemia se inició en los campos de batalla, ¿vale? En el frente occidental. De tal forma que de ahí, a medida que los soldados iban volviendo a sus casas, iban trasladándose de frente en frente, pues se diseminó, ¿vale? Esta gripe y pudo regresar con los soldados a casa de una manera muy virulenta y afectar luego, diseminarse entre la sociedad, ¿vale? De diferentes países, de diferentes regiones. La tercera, y la que a mí me parece más convincente, sobre todo porque está publicada recientemente y se ha hecho de una manera muy científica, analizando tejidos de personas que sufrieron la enfermedad en aquel entonces, pone el énfasis en que el origen de la epidemia está en Asia y de que las muestras analizadas, después de analizar el ADN, indican que es una gripe de origen aviar, muy similar a lo que ha ocurrido en nuestra sociedad en el último año, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, es la más científica y la que más argumentos da, ¿no? En ese estudio que comparto ahí. Si queréis, luego los puedo enviar a vuestros profesores y profesoras la presentación y pueden compartir los enlaces. Pues da más argumentos del origen, ¿no? Más científica, más profesional, y es posible que se surgiera en Asia, se fuera moviendo durante varios meses alrededor del mundo y llegara incluso a los campos de batalla de la guerra y de ahí se acabara de diseminar. La evolución de la pandemia del mundo, lo mejor para ver una evolución obviamente es un gráfico, un mapa. En este caso os comparto una lámina con 4 mapas donde podéis ver prácticamente el inicio de la pandemia, el inicio de la epidemia en febrero-marzo de 1918 hasta la primavera de 1920. Me acuerdo cuando empezó la epidemia del COVID-19, quedamos unos amigos, unas amigas a cenar antes de que nos confinaran, etcétera, y ya se veía, y me preguntaban qué podía pasar, ¿no? Cuando se veía ya que había casos de gravedad. Y yo siempre me remito a la historia, y es que a veces esos ecos, ¿no?, que habla Julián Casanova de la historia, nos permiten, no somos brujos que adivinamos el futuro, pero sí nos permiten ver más allá de lo que está pasando y posibles consecuencias de determinados sucesos, ¿no? Y en este caso, pues está pasando algo parecido. En 1918, como podéis ver en esa imagen, hubo 4 grandes olas. La primera de ellas entre marzo del 18 y julio de 1918, que afectó sobre todo a Portugal. Hay noticias que hablan de que hay una epidemia de tifus en Portugal, una gripe rara. No han localizado todavía qué es lo que está ocurriendo, y en España ya en marzo sí que también hay determinadas noticias que indican que hay una gripe que está afectando notablemente a la sociedad, ¿no? La segunda ola, como veis ahí, en otoño de 1918, es la más agresiva, la que más va a afectar. Además, coincide con el final de la Primera Guerra Mundial, con esa vuelta todo el mundo a casa. Por lo tanto, se suman 2 factores importantes: un virus agresivo en octubre, en noviembre, y la vuelta a casa de los soldados, ya que ha acabado el conflicto armado, ¿no? De ahí que se diseminara luego al resto del mundo con una gran rapidez y facilidad. La tercera ola, como podéis ver ahí, se produce entre febrero y abril de 1919. España no va a ser muy afectada porque todavía está con los efectos de la
segunda ola, que llegan incluso hasta enero, febrero de ese mismo año. Hay registros de una alta incidencia de contagio, pero sí que afecta en esta tercera a Francia y a los países escandinavos, ¿vale? Y una cuarta ola en primavera de 1920, donde España, una vez más, Alemania y Finlandia van a ser focos muy importantes, ¿no? Por lo tanto, cuando nos decían al principio, no, esto es cosa de unos meses, en verano vamos a estar tomando el sol, yo estaba diciendo a todos mis amigos y amigas, tened cuidado porque las epidemias, cuando un virus se convierte en una epidemia, es incontrolable. No se sabe lo que puede ocurrir. Y es muy difícil que se pueda controlar en 3 meses, en 6 meses o en un año como estamos viendo, ¿no? Y aquí tenéis la prueba. En 1918, obviamente, muchísimos menos recursos tenían, no había hospitales, no había tantos médicos como ahora, no hay los avances médicos que hay ahora, la medicina está desarrollándose en 1918, las medidas higiénicas que se van a adoptar y que vamos a ver nacen prácticamente en la segunda mitad del 19, es decir, la ciencia como tal y la ciencia médica tienen muy poca vida, ¿no? En 1918. Hoy en día, después de un siglo y pico, los avances son cada vez más rápidos, más inversiones, es más fácil, entre comillas, combatir este tipo de enfermedades. Si avanzamos en nuestra investigación, podemos ver algunos datos de la incidencia del virus en el mundo, luego hablaremos de España, y vemos como en Estados Unidos, después de un estudio que hizo la Universidad de Harvard, se estima que en torno a 550.000 personas fallecieron directamente como consecuencia de la gripe, una población bastante importante, ¿no? Sin embargo, si vamos a la India, si los datos que se han dado de la India, se estima que 17 millones de personas en el país fallecieron debido a esa enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que son estimaciones, ya que muchos países no tenían censos. La India no tenía un censo oficial de cuántos millones de habitantes tenían. Tampoco hay censos de África, de muchos países de Asia de estos años. Por lo tanto, no vamos a saber nunca cuántos miles o cuántos millones de personas murieron. Sí que hay cifras estimativas o que se aproximan a esta tesis, ¿no? Se dice que en torno a 50 millones de personas en el mundo pudo morir de gripe o de sus efectos derivados, es decir, de neumonías, bronconeumonías y otras enfermedades derivadas de haber padecido la gripe. Otras investigaciones elevan esas cifras hasta 60, 70 e incluso algún autor llega a hablar de 100 millones de personas muertas en 1918 como consecuencia de la gripe. Como digo, la ausencia de estadísticas oficiales en muchos países, sobre todo en los menos desarrollados, hace muy difícil que sepamos exactamente o aproximadamente cuántas personas fallecieron a consecuencia de la epidemia de 1918. Tenemos que tener en cuenta que en España, por ejemplo, los censos se empiezan a hacer de forma regular a partir de 1856 prácticamente, ¿vale? Bien, una vez visto esto, el contexto que tenemos y cómo va evolucionando y surgiendo, cómo surge más que evoluciona la gripe en el mundo, en Europa y en el resto del mundo, vamos a ver qué es lo que ocurre en España, ¿vale? Y para ver qué es lo que ocurre en España tenemos dos fuentes muy importantes. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, que tiene sus registros históricos en su página web, lo podemos ver en INEBase, o la prensa que ahora veremos que también es un indicador de qué es lo que está ocurriendo en el país, nos informa con bastante detenimiento de las consecuencias que está teniendo la gripe en la sociedad española de entonces. Bien, los primeros pasos de la epidemia en España los podemos ver a través de la prensa, sobre todo en mayo de 1918. El 22 de mayo, ABC publica en una noticia sobre la gripe que está atacando sobre todo Madrid, donde se ven muchísimos casos, y ahí veis parte del titular que dice: los médicos han comprobado en Madrid la existencia de una epidemia de índole gripal, muy propagada, pero por fortuna de carácter leve. En España todavía la gripe estaba atacando con síntomas leves. Pase en octubre, en noviembre, cuando se va a cobrar la mayoría de las víctimas, ¿no? Cuando va a ser una cepa muchísimo más violenta o va a tener un impacto más brutal dentro de la sociedad. Mayo del 18, como digo, ya se está hablando de la gripe, pero las opiniones cambian rápidamente, igual que ha ocurrido recientemente. El 27 de mayo, unos días, 5 días más tarde de ese titular, ABC publica unas reglas higiénicas
para prevenir la gripe que estaba afectando a Madrid y a otras localidades de una forma muy virulenta. Llegan a publicar estas reglas higiénicas donde la Junta Provincial de Sanidad dice que, pues, hay una cepa muy importante que está atacando. Dos, tenemos que pararla. ¿Cómo podemos pararla? Pues aquí se dan algunas recomendaciones, ¿vale? Aquí podéis leer una de ellas, que es la quinta, que dice: de aquí la conveniencia, perdón, de no respirar el aire de atmósferas confinadas en cafés, tabernas, espectáculos públicos, casinos y otros sitios de aglomeración. Supongo que os recordará a otras recomendaciones que se han emitido desde el principio de la pandemia en nuestro país y en Europa, ¿no? Y dice: mientras dure la etapa morbosa de enfermedad, hay que cultivar la oxigenación del pulmón con mayor interés que en circunstancias normales. Son convenientes paseos al aire libre y mejor en el campo y luz soleado del organismo. Oxígeno y luz, desinfectantes por excelencia del pulmón en la piel. Tenemos que tener en cuenta que las creencias de la época populares sobre la salud y también dónde estaba la medicina entonces, ¿no? Y no difiere mucho estas medidas tampoco de las que recomendaban al principio de la pandemia y incluso hoy en día, ¿no? La octava, por ejemplo, en la octava recomendación se dice que será útil aislar en lo posible a los sanos de los enfermos para evitar principalmente que los primeros respiren las atmósferas que viven los segundos. Lo mismo que hoy en día, ¿no? El aislamiento social, la separación de los enfermos de los sanos, ¿no? Y tomar precauciones para limpiar, esterilizar las ropas, los usuarios, los utensilios, etcétera, etcétera. Es decir, son medidas que, si reflexionamos un poco, hoy en día también las estamos viviendo y las estamos llevando a cabo. Es importante también esta noticia porque en la misma fecha ya se empieza a hablar de la propagación del virus, de la gripe, en diferentes provincias y la incidencia que tiene, pues, en Cartagena, en Toledo, incluso en días posteriores se empezará a hablar de otras regiones como el País Vasco, Cataluña, Barcelona, etcétera, etcétera. He querido meter el Heraldo de Aragón, sobre todo por el impacto que tuvo en la sociedad aragonesa y en la provincia de Zaragoza, que en 1918, que no suene raro que el año pasado se cancelaron las fiestas del Pilar, sino que ya habían sido canceladas en otras ocasiones y en la gripe del 18 se cancelaron. Ahí tenéis el titular que dice que el día de ayer fue un día raro para los zaragozanos porque echaban de menos el ruido, el jolgorio, etcétera, de las fiestas que no se van a celebrar este año, ¿vale? Estaba tan difundida la gripe en la sociedad ya en octubre del 18 que las autoridades tomaron medidas preventivas. Vamos al diario de Huesca. Estamos en Huesca, vamos a conocer qué es lo que ocurre en Huesca y cómo da los primeros pasos la gripe en la provincia y en la ciudad, ¿vale? Para ello tenemos una fuente que es a ver si para, que es el diario online bueno, el diario de Huesca está online, he dejado el enlace por ahí abajo, ¿vale? Y se puede consultar perfectamente para estudiar la historia, estudiar la economía, estudiar cómo está la epidemia en esta época, cualquier cosa se puede ver a través de los diarios, ¿vale? Y una de las primeras noticias que recoge la epidemia está en torno a mayo también de 1918, donde se dice que en Madrid está haciendo estragos una gripe y que, como podéis leer ahí, no hay familia que no tenga un par de enfermos ni casa de comercio, fábrica o taller que no cuente entre su personal con un número considerable de bajas. Es decir, Madrid, una vez más, se convierte en un foco de gripe enorme porque es una de las poblaciones más densamente pobladas y, por otro lado, es una población donde hay un gran tráfico de personas. Es más fácil que se contagien personas ahí en primer lugar y luego se disemine la enfermedad por otras regiones, ¿vale? Unos días más tarde, el 29 de mayo, tenemos en una noticia que el rey Alfonso XIII se ha contagiado de gripe y está en proceso gripal en cama, por ejemplo, ¿vale? Una noticia interesante. Y no menos interesante, a nivel económico, es las consecuencias de la gripe. Y es que hay mucha sabiduría popular y muchos remedios populares que hicieron entonces que se incrementase la demanda de algunos productos. Por ejemplo, aquí lo podéis ver,
se incrementa la demanda de leche y de limones, los cuales, dice la prensa, aprovechándose de los abastecedores, aprovechándose de las circunstancias, expedían dichos artículos a precios escandalosos, dando lugar a multitud de incidentes. La escasez, la gente quiere el mismo producto, suben los precios y cuando uno no puede pagar los precios o no hay ese producto, se producen tumultos, ¿vale? Es igual que en la escasez en las huelgas de hambre. La pandemia llega a Huesca prácticamente, o las noticias empiezan a reflejarse en junio de 1918, donde se dice que, bueno, sí, hay unos casos en Huesca, pero tampoco paras tanto, ¿no? Dice, por fortuna el padecimiento no puede ofrecer caracteres más benignos, no hay grandes casos ni grandes padecimientos en torno a esto. Eh, Luego cambiarán de opinión, obviamente, ¿vale? Luego verán que la incidencia es mucho mayor y que va a provocar más muertes de los que se pensaba. He subrayado soldado porque en España no se conoce la gripe española como gripe española, ¿no? Eso fue a posteriori, sino que la prensa llama al virus el soldado, ¿vale? El soldado, ese que nos está atacando, el enemigo, el soldado enemigo, etcétera, etcétera. Si hacéis un paralelismo con lo que está ocurriendo hoy en día, el virus al que hay que derrotar, esa dialéctica de combate contra el virus, como si estuviéramos en una guerra, no es algo que sea nuevo hoy en día, sino que ya se proferían discursos similares en esta época. En septiembre de 18 vemos como el número de invasiones, pone en el titular, aumenta hasta el punto de pasar de 200 en a pies y las defunciones también siguen registrándose. Ya no es un virus tan benigno. Están viendo que está atacando notablemente en algunas localidades y que se están produciendo numerosos muertos. También se registra algo muy interesante en esta noticia y es que el médico no tiene suficiente capacidad para hacer frente a la gripe y tiene que pedir ayuda, como pone en el titular, a Huesca, ¿no? A la capital, que envía a la Diputación Provincial, que envía un médico para ayudar al médico de a pies. Bien, es interesante porque, vuelvo a recordar, no estamos en una sociedad que tengan hospitales, no estamos en una sociedad como hoy en día que haya seguridad social y todo el mundo tenga acceso a servicios como consultorio médico o como un hospital. Estamos en una sociedad donde no existe eso, donde en cada pueblo, si es que existe, hay un médico, un solo médico para tratar a todos y para ir al médico hay que pagar. Otra cosa es que haya médicos, como se ve en algunas noticias, que se ofrezcan sus servicios gratuitamente a aquellas personas que no pueden pagar, sobre todo para prevenir el contagio masivo de la sociedad, de la población, de una ciudad, de la provincia, ¿vale? En septiembre, 19 de septiembre, unos días, un pocos días más tarde de la noticia a pies, el diario de Huesca nos da aquí un titular que lo he puesto entero en la portada porque creo que es interesante. Ya el virus benigno ya no es tan benigno, ya estamos hablando de una epidemia gripal en Huesca que necesita de unos acuerdos muy importantes, ¿vale? De la Junta de Sanidad que tenemos aquí para hacer frente a algo que nos está atacando como sociedad, ¿vale? He sacado algunas partes de ese discurso, de ese artículo, y las recomendaciones son prácticamente muy similares. Higienes en viviendas, necesidad de agua para el aseo. Tenéis que tener en cuenta que muchas viviendas no tenían siquiera aseo, ¿vale? Sino que eso ya lo sabéis. Necesidad de echar cal o blanquear con cal las casas, evitar infecciones, focos de infección, etcétera, ¿no? Algunas medidas de contención y prevención, como prohibir que sean depositados los cadáveres en las puertas de los templos mientras se celebran los funerales, ¿vale? Para que no sea un foco de contagio. Se cierran también las escuelas, escuelas municipales, normales, particulares de niños quedan desde hoy clausuradas, igual que ocurrió al inicio de la pandemia, se cerró prácticamente los colegios para evitar que fuera un foco de contagio y se suspenden aquellas actividades que requieren participación masiva de público, como obras de teatro y otros espectáculos, ¿no? Incluso avanzan que van a pedir a Zaragoza ayuda para conseguir material desinfectante para desinfectar la ciudad. Todo esto supongo que os sonará, porque es lo mismo que ha ocurrido prácticamente en la epidemia que estamos viviendo. 2 días más tarde, sabemos que
no en Huesca, la incidencia en Huesca no es, en Huesca capital, no es tan importante como la que está teniendo en otras localidades como Pies, Castejón, Graus, Barbastro y otras que nos dicen que está siendo extremadamente castigadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos contagios y que hay muchas personas que están muriendo dentro de estas localidades. Como ejemplo, el médico modelo que podéis ver ahí en ese titular, el médico de Graus, después de combatir contra el virus, ¿no? Por seguir el discurso de la época, en octubre de 1918 se da noticia de que ha muerto ese médico y se da también noticia de algo que os comentaba antes, ¿no? De que era un médico que para prevenir la difusión masiva del virus en la población ofreció incluso sus servicios gratuitos a todos para poder contrarrestar el impacto que estaba teniendo el virus, ¿no? O sea, noticias también de índole humano que creo que es necesario también ver esa parte humana en esta epidemia. Titulares de diferentes medios de prensa, aquí tenemos El Sol, por ejemplo, de Madrid, este es de La Vanguardia, bueno, que en todos sitios aparece desarrollo de gripe de España, cómo va la gripe, aparece también la incidencia que está teniendo y ese horror que se está produciendo en algunas provincias, como en Soria, o esas recomendaciones que no solamente son del diario de Huesca o de ABC, sino que se publican por todos los medios de prensa y son muy similares, ¿no? Desinfección, prevención de asistencia a sitios masivos, etcétera, etcétera. Dicho esto, hemos visto la epidemia a través de la prensa, cómo podemos conseguir muchísima información, ¿vale? De muy diverso tipo, social, económico, médico, etcétera, etcétera. Vamos a ver en estadísticas, vamos a ver los resultados de esta gripe, ¿vale? Es un poco más frío, pero nos ayuda mucho a interpretar el impacto de la gripe. Antes de nada, esta imagen que proviene de ABC, vemos cómo se publica en el otoño de 1918 y es un médico muy famoso de la época, junto con varios médicos más, médicos muchos de ellos militares, en la que se está poniendo un suero que dice que va a contrarrestar el virus de la gripe, ¿vale? Es un ejemplo para que el resto de la sociedad se vacune. ¿Qué ocurre? Pues que el suero era el suero del año anterior, era el suero habitual contra la gripe y la verdad es que no tuvo mucho efecto. Aquí tenemos el impacto total de la gripe en España. Se estima que unos 270.000 personas fallecieron de forma directa por la gripe entre 1918 y 1920, por la gripe o, como digo, enfermedades derivadas de la misma, neumonías, bronconeumonías. Y si vemos este gráfico, supongo que el año pasado ya visteis en geografía algo de esto, estoy seguro de ello, vemos cómo la línea de nacimiento se mantiene más o menos estable, ¿vale? Con un pequeño descenso en 1919, pero cómo la línea de funciones, de repente, a partir de 1918, supera incluso a los nacimientos. Esto quiere decir que hay una pérdida de población. El crecimiento vegetativo de la sociedad española es negativo. Por lo tanto, en 1918 tuvimos un saldo negativo en cuanto a crecimiento demográfico, cuando habitualmente siempre había sido positivo. Había menos defunciones y más nacimientos, ¿vale? Por lo tanto, la población española, que entonces estaba en torno a unos 20 millones de habitantes, en 1918 perdió población, ¿vale? A consecuencia de la gripe. Es un factor importante. A nivel estatal, vamos a ver nivel estatal, nivel provincial, ¿vale? A nivel estatal vemos como en 1918 la gripe causó casi, bueno, alrededor de 147.000 muertos, fallecidos solo por gripe, de acuerdo a las estadísticas de los anuarios del Instituto Nacional de Estadística. A esto habría que sumar, como digo, los muertos por otras patologías como bronconeumonías, neumonías, etc. Pero es que en 1918 es el año obviamente de más incidencia, pero en 1919 y 1920 la incidencia está por encima de lo que habitualmente venía siendo, ¿vale? De 3.000 fallecidos por gripe se pasa a 11.000 en 1919 o 9.000 en 1920. A nivel de provincia de Huesca, como vemos, también la incidencia sube notablemente. Lo que pasa es que en la capital de Huesca, en la ciudad de Huesca, la incidencia no es tan grave. Había habido otros años 400 muertos por gripe, aquí rondas 400, aquí hay 100 más. ¿Qué nos dice esta cifra?
que donde más efecto o impacto tuvo la gripe fue en el medio rural. En esas zonas que comentábamos de Graus o Arbastro, en la parte oriental de la provincia, se cobró numerosas vidas. Y de ahí responde a este desfase, ¿no? que podemos ver aquí. Como hay más de 8.000 muertos frente a los 5.000 que hay habitualmente en la provincia de Huesca. En Zaragoza pasa algo similar, aunque las cifras de la capital son algo superiores, obviamente por población, ¿vale? Estamos hablando de que Huesca en 1920 tiene 13.000, 14.000 habitantes y Huesca tiene, y Zaragoza en esta época tiene unos 1920 140.000, o sea, entre 130 y 140.000 en esta época, ¿vale? Y la cifra, como vemos aquí, igualmente es muy elevada, 16.000 muertos en toda la provincia, lo cual nos indica que la incidencia en el medio rural también fue muy intensa, ¿eh? Hablamos de esa falta de médicos, de esa falta de medidas de higiene, de información, incluso llega más tarde la información, etcétera, etcétera, ¿vale? Por grupos de edad, vemos que, a diferencia de lo que está pasando hoy en día, que la mayoría de población afectada y la mayoría de población que muere es mayor de 65 años, esta gripe afectó notablemente a población joven de entre 20 y 40 años, como podemos ver aquí, a gente, a niños en edad infantil de 1 a 4 años, obviamente, que está en esta época, en estos años están se pueden ver más afectados por una enfermedad de este tipo, y población mayor de 65 años, que prácticamente no era tan numerosa como hoy en día, era mucho menos numerosa, pero la que había, obviamente, muchos de ellos pues fallecieron a consecuencia de esta gripe, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la esperanza de vida en esta época estaría entre 55 y 60 años, no más, ¿vale? Hoy en día la tenemos a 83 años, si no recuerdo mal, ¿vale? Con lo cual es un dato también a tener presente. Me gusta variar de fuentes y me gusta ver la gripe desde otros prismas, y creo que uno de los prismas más interesantes, ¿no? Que no solamente en las noticias podemos saber lo que está ocurriendo en un país, sino también a veces en esta época de crisis podemos saber lo que pasa en un país a través de la publicidad. Aquí tenemos Listerine, este producto que hoy en día también está en venta, y cómo nos dice que para evitar el contagio de la gripe tenemos que lavarnos la boca faríngea y fosas nasales por medio de una ducha nasal con un antiséptico ligero, es decir, con Listerine, ¿no? Como aprovechan la epidemia para promover sus productos, cuando obviamente un enjuague bucal no está probado, ni mucho menos que sea efectivo contra un virus, ¿no? Aquí tenemos más publicidad, el mejor desinfectante, Sanitas, o por ejemplo, para prevenir y combatir con éxito seguro la epidemia gripal, pues bueno, aquí tenemos unas pastillas purgantes, ¿vale? O este anuncio también que nos habla de salud, que nos habla de vida y que nos habla de, si nos tomamos esto, pues podremos luchar, este león son los virus, es la gripe, podemos luchar contra ese mal que está padeciendo la sociedad, ¿no? Otra manera de ver también la epidemia, ¿no? Otra manera de acercarnos. En cuanto al impacto de la pandemia a nivel general, si hablamos del impacto económico, tenemos que pensar en el impacto, bueno, pues en la promoción de las farmacéuticas, de la industria de la medicina, ¿no? Tenemos que pensar también en que ese alto nivel de fallecimiento de gente joven va a hacer frente, va a hacer, o sea, va a tener una consecuencia directa en el empleo. Tenemos que tener en cuenta la gente joven que muere en guerra, Primera Guerra Mundial, y la gente joven que muere a causa de la pandemia. Muchas mujeres van a tener que ir a la fábrica, van a tener que ir al comercio, van a tener que ir a suplir esos puestos que quedan vacantes porque el hombre o está en la guerra o ha fallecido en algunas localidades, muchas localidades, por consecuencia de la gripe, ¿no? Entonces, el acceso a mujer es mayor en el acceso laboral, en Estados Unidos y en Europa también. Se estima que en Estados Unidos el 21% de la población en 1919 eran mujeres las que trabajaban. Un dato muy importante. Luego, cuando vuelva a recuperarse las tasas de empleabilidad por parte de masculinas, las mujeres retrocederán ese porcentaje. Y ese mismo año, en 1919, las mujeres van a presionar para conseguir el voto femenino. También hay un aumento de demanda de enfermeras, un aumento de profesionales del cuidado, ¿vale? En España había muchas monjas que se dedicaban a ellos, pero en otros países demandaban profesionales para suplir las vacantes, para suplir también las necesidades
de la gripe y también de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y las experiencias de otras epidemias, porque la gripe 18 no fue la primera, en 1889 hubo una gripe también muy intensa, en 1889, ayudó muchísimo a prevenir, obviamente, el contagio y como podéis ver ahí, pues ya se sabía lo que había que hacer. Poco contagio social, poco contacto social, perdón, mucha higiene y sobre todo limpiar bien espacios, ropas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que también quedó a posteriori para posteriores epidemias en diferentes partes del mundo. Entonces, es una experiencia ganada que va retroalimentándose. Se producen muchos avances en medicina. En época de crisis, guerras, epidemias, hay una gran inversión por parte de los estados y se aprovecha esa coyuntura, entre comillas, para avanzar en medicina, igual que ha ocurrido hoy, con esas famosas vacunas que son muy novedosas en cuanto a sus técnicas. Y un aspecto importante es que los boticarios trabajaron duramente para lograr una cura o para lograr remedios para reducir el impacto de la pandemia. Hace unos meses salió un boticario también, no me acuerdo aragonés si no recuerdo mal, que había probado, bueno, había hecho una solución para los intubados, salió en todas las prensas, o sea, también los boticarios, los farmacéuticos, tienen un papel muy importante en todas estas pandemias, sobre todo a finales del siglo XIX y el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Y para acabar, una cuestión importante, y es que producto de esta pandemia, ya sabéis, en 1923 surge la Sociedad de Naciones, que es la antesala o el antecesor de la ONU, pues en 1923, al abrigo de esa Sociedad de Naciones, también surge la Organización de la Salud, que no es otra cosa que el antecedente de la Organización Mundial de la Salud, que surge en 1948 al abrigo también de la ONU, ¿no? Es importante también que se están creando, a raíz de estas crisis, se generan organismos institucionales para prevenirlas, para informar, para combatirlas y para organizar también a los países para que combatan de forma unida hoy en día lo que estamos sufriendo en nuestras carnes. Datos o hitos de la influenza, que no es otra cosa que la gripe, ¿no? El virus H1N1. En 1917 ya se preveía que había alguna cepa no tan agresiva como la 18 por Estados Unidos. Su origen, una vez más, en Asia, va viajando. En 1918 muta y se convierte muchísimo más virulenta y de ahí la epidemia. Pero es que el virus ha estado presente en nuestras vidas prácticamente durante todo el siglo XX y siglo XXI. La última gran variante del virus la tenemos en el 2009 con una gran epidemia, luego con la epidemia aviar, ¿no? La gripe aviar, que al final no se convirtió en una pandemia porque se pudo controlar, pero que tenía visos también de potencial epidemia o pandemia mundial, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que lo que estamos sufriendo ahora no es nada nuevo, sino que a lo largo de la historia ha tenido también su existencia y su proceso a lo largo del siglo XX. Para concluir, podéis ver que hay muchas similitudes entre 1918 y 1920, obviamente con la salvedad, ¿no? Saltando en el tiempo todas las innovaciones técnicas, tecnológicas que hay, pero al fin y al cabo las medidas preventivas, muchas de ellas son muy similares, ¿no? Aunque han pasado más de un siglo, la verdad es que hay medidas que son medievales, que decía, ¿no? Pero que son efectivas, y es el aislamiento y la limpieza, la higiene, ¿no? Es importante ver también el avance de la ciencia que se produce en estas crisis. Igual que en toda guerra hay un avance militar, tecnológico, en las crisis sanitarias hay un avance médico muy importante, un avance de la ciencia muy importante. Se produjo en 1918 y se está produciendo hoy en día, ¿no? Y desde mi punto de vista, después de una crisis, ¿no? Ya sea epidemiológica, ya sea una guerra, ya sea una crisis económica, siempre da pie o debería dar pie a cambios revolucionarios, ¿no? Cambios en la sociedad. El mundo después de la Primera Guerra Mundial no fue igual que antes de la Primera Guerra Mundial. El mundo después de la gripe 18 no fue igual que antes de la gripe 18 y nuestra realidad, como todos ya sabemos, está cambiando y va a cambiar mucho y el mundo no va a ser
igual que probablemente va a haber unos avances, unos cambios tecnológicos muy importantes y sanitarios, y va a cambiar mucho en los próximos años y no será igual, obviamente, que el mundo pre-COVID-19, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que ya he dado mucha información, así que gracias por vuestra atención y espero preguntas, reflexiones también son muy bienvenidas. Bueno, Iván, muchísimas gracias por Nada. este gran paseo por la historia. Sí. Seguro que son muchas las preguntas que surgen, pero como se nos ha echado un poquito el tiempo encima, tenemos las siguientes clases. Si te parece bien, lo que vamos a hacer tanto Tatiana como yo es recoger esas preguntas, te las hacemos llegar y se las devolvemos a nuestros alumnos. ¿Sí te parece bien? Muy bien. Teníais que haberme cortado, ya está, decir, bueno, hasta aquí. Bueno, pero es que era un gusto escucharte, entonces Bueno. preferíamos escucharte hasta el final. Pues Iván, muchísimas gracias por todo y contamos contigo para próximas ocasiones. Vale, muy bien, gracias. Hasta luego, chicos.